Soy Iván Torre Villalbazo, investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y quiero compartir con ustedes esta interesante charla que lleva por título COVID-19, ejercicio y nutrición. ¿Qué relación tiene el ejercicio y la nutrición con la enfermedad COVID-19? Entonces, para empezar, quiero charlar con ustedes brevemente qué es la COVID-19. Pues es una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2. Este virus de la familia de los coronavirus. ¿Y por qué? Simplemente porque en la superficie tiene una proteína llamada spike o espiga. Y esta proteína la utiliza para unirse a las células de nuestro organismo y de este modo ingresar. Y al verlo al microscopio, aquí podemos ver cómo esta proteína spike se ve como si fueran los picos de una corona, y por esa razón le llaman a este tipo de virus coronavirus. Estos virus ingresan a las células, destruyéndolas y de este modo generando muchas enfermedades y lamentablemente incluso la muerte. Es por eso bien importante entender el mecanismo de infección y de propagación del virus en el ambiente y además dentro de nuestro organismo. Este virus es un virus aéreo, es decir, se transmite por al salir de nuestros pulmones cuando respiramos, hablamos o gritamos o cantamos. Entonces el virus se libera dentro de pequeñas gotículas, ya sea gotas grandes de saliva, cuando hablamos fuerte, o en aerosoles, pequeñísimas gotas de saliva que se liberan cuando nosotros estamos respirando. Estos aerosoles que son bastante pequeños y por lo tanto se pueden dispersar a una gran distancia. Por esta razón, este virus pues es altamente contagioso porque se transmite por el aire. De este modo, el virus puede infectar a muchas personas cuando una persona pues está infectada y liberando los virus que salen de su sistema respiratorio. Y esto es muy grave porque tristemente al día de hoy la COVID-19 pues es, como dice INEGI, y esto es del 2020. Todavía no sale los datos del 2021. Así que lo que podemos ver aquí es que tristemente esta enfermedad COVID-19 es la segunda causa de muerte en México, por encima de la diabetes y los tumores y apenas por debajo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué es tan grave esta enfermedad? ¿Por qué a algunas personas les va muy mal y a otras no les va nada mal? Y cómo la actividad física y la alimentación pueden tener un impacto en la respuesta de nuestro organismo a esta enfermedad. Entonces quiero platicar primeramente cómo es que nuestro organismo responde a el virus SARS-CoV-2 que genera la COVID-19. Nuestro organismo tiene sistemas de defensa que son las células de la respuesta inmunitaria. Tenemos la respuesta inmunitaria innata, que son neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, que reconocen y destruyen cualquier patógeno que sea extraño a nuestro organismo. Posteriormente, estas células le presentan fragmentos del virus, llamados antígenos, a nuestras células de la respuesta adaptativa, que son las células B, que generan anticuerpos, y las células T, que destruyen las células que tienen en su interior a los virus. De este modo, en una respuesta rápida, en cuestión de horas, nuestra respuesta inmunitaria ataca y destruye a los virus que están ingresando, y a lo largo de los días se genera una inmunidad, se genera una memoria inmunológica gracias a las células B y las células T.
La manera como responde normalmente nuestro organismo a una infección, ya sea viral o bacteriana, o a cualquier daño a nuestro organismo, pues es, como vemos aquí, la respuesta inmediata, donde las macrófagos, células dendríticas y neutrófilos son reclutados a la zona donde está la lesión o donde está la infección y atacan y destruyen. Posteriormente se neutraliza esta inflamación, es decir, el ingreso de virus y bacterias generan una respuesta inflamatoria. Los macrófagos y células dendríticas producen moléculas proinflamatorias justamente porque la inflamación es necesaria para que la palabra inflamación significa, como su nombre indica, se inflama, incrementa el volumen para que puedan llegar todas las células inmunitarias al área. Y posteriormente, ya que fue destruido este invasor, se neutraliza la inflamación y se regresa a un estado de homeostasis. Por esta razón, cuando tenemos una infección hay una inflamación aguda, lo cual es bueno y necesario. Sin embargo, tiene que haber una resolución de la inflamación cuando ya la infección fue dominada y se terminó, y regresar a un estado de homeostasis. Porque si no ocurre esto, tenemos una inflamación crónica, donde esta inflamación no es resuelta adecuadamente y el organismo se mantiene en un estado de inflamación crónico. ¿Por qué no se puede haber una resolución de la inflamación? Muchas veces cuando en infección por SARS-CoV-2, porque el virus genera dos tipos de respuesta inflamatoria. Número uno, la respuesta directa mediada por el virus. El virus tiene en su superficie esta proteína S, que nuestro sistema inmunitario reconoce como algo extraño. Esto se le llama PAMP o patrón molecular asociado a patógenos. Cuando los macrófagos y células dendríticas reconocen a estos PAMPs del virus, es decir, a esta proteína S de la superficie, generan una respuesta inflamatoria. Pero también cuando el virus entra a las células que va a infectar, el modo como el virus se reproduce en el interior de nuestras células pues es aumentando el número de partículas virales, y para poder salir de la célula e infectar otras células pues tiene que destruir a la célula que lo contiene, y de esta manera la célula es destruida y liberando a los virus, pero también liberando todo el contenido del interior de la célula, y esto se llama DAMPs. DAMPs son patrones moleculares asociados a daño. Y cuando una célula de nuestro organismo es dañada, es decir, es destruida y explota, libera también moléculas que son reconocidas por los macrófagos y las células dendríticas como una señal inflamatoria. Entonces este virus genera inflamación a través, número uno, pues de su mera presencia en el interior de nuestro organismo, y número dos, al inducir la destrucción de las células. El problema es que esta inflamación, mediada por un lado por el virus mismo y número dos también por las células que destruye, genera una tormenta de citocinas, es decir, una incapacidad de neutralizar la inflamación. Aquí podemos ver por qué. El virus ingresa a nuestro organismo a través de unirse al receptor ACE2 en las superficies de nuestras células, y en el interior estimula la muerte celular para que la célula reviente y libere los virus. De este modo, la presencia de virus, más aparte la destrucción de las células, pues genera una inflamación crónica que en muchas ocasiones tristemente es irreversible. ¿Cómo el virus estimula esta inflamación crónica? A través de la destrucción de las células. ¿Y qué hace el virus para destruir a las células? Pues algo muy terrorífico, que es inducir la disfunción de las mitocondrias, generando una liberación de radicales libres que van a inducir
la muerte celular. Vamos a hablar de todo esto. Número 1, como muestro en esta imagen, los virus, la presencia de una gran cantidad de virus van a activar a estas células de la respuesta inmunitaria, generando citocinas proinflamatorias que van a aumentar la liberación de aún más citocinas y generar más inflamación. Mientras más virus haya y más muerte celular, pues esta tormenta de citocinas se vuelve un ciclo sin fin, donde va incrementando cada vez más la inflamación y por lo tanto la muerte celular. Entonces, ¿cómo es que esto ocurre? Pues recientemente se descubrió que el virus induce la disfunción de las mitocondrias para que se liberen radicales libres del interior de las mitocondrias y estos radicales libres destruyan a las células. Entonces, el virus hace algo bastante grave, que es la disfunción mitocondrial. Esto es muy importante porque una célula funcional, una mitocondria dentro de las células funcionales, van a capturar glucosa y ácidos grasos y los van a convertir en energía. Una mitocondria disfuncional lo que va a hacer es que es incapaz de utilizar los sustratos energéticos como glucosa y ácidos grasos como fuente de energía, y de este modo, en vez de utilizarse la glucosa en la mitocondria, sale de la célula generando glucotoxicidad en la circulación. Si los ácidos grasos no se utilizan en la mitocondria por ser disfuncional, se van a acumular en el interior de las células generando lipotoxicidad. Y además, si la mitocondria no es funcional por esta infección, por el virus, y es incapaz de producir la suficiente cantidad de energía que la célula necesita, pues entonces hay un estrés energético. Sumando a esto, que la mitocondria tiene sistemas antioxidantes que van a neutralizar los radicales libres. Los radicales libres, como el anión superóxido, lo que hace la célula mitocondria, una mitocondria saludable, va a utilizar 3 enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, para neutralizar estos radicales libres, estas especies reactivas de oxígeno, y convirtiéndolas en moléculas de agua. Sin embargo, el estrés oxidante que ocurre en una célula infectada por el virus SARS-CoV-2 va a acumularse, va a generar una acumulación de radicales libres dentro de las células, y los radicales libres van a destruir las membranas de las células, van a alterar la función normal de las proteínas de las células, e incluso pueden destruir el DNA, alterar la integridad del DNA de las células, y de este modo inducir la muerte celular. Por esa razón, el hecho de que el virus SARS-CoV-2 afecte la integridad de la mitocondria va a generar muchas complicaciones: la glucotoxicidad, la lipotoxicidad y el estrés oxidante. Y estos, lo que se sabe es que la glucotoxicidad, la lipotoxicidad y el estrés oxidante, causados por la disfunción mitocondrial, generan un envejecimiento prematuro, incremento en el riesgo de cáncer, diabetes, cirrosis hepática, aterosclerosis, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y enfermedades neurodegenerativas. Por esa razón, tristemente, esta enfermedad pues es altamente grave. Aquí estamos viendo que una mitocondria disfuncional pues genera todas estas complicaciones. Este es un artículo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lo voy a utilizar de ejemplo porque la COVID-19 tiene el mismo mecanismo de acción. El virus SARS-CoV-2 va a generar radicales libres en las células del pulmón. Y no solo eso, sino en células de diferentes órganos como el pulmón, el músculo. Los radicales libres van a incrementar la destrucción de las células, la activación de la respuesta inmunitaria y por lo tanto la inflamación sistémica. Esta inflamación causada por los radicales libres va
hacer que progrese la enfermedad tristemente hasta la muerte. Aquí estamos viendo un artículo de enero del 2021 donde hace un resumen de todo lo que les he comentado hasta ahora. El virus, al ingresar a la célula, va a generar una disfunción mitocondrial, estimulando la liberación de radicales libres que van a generar mayor producción de citocinas inflamatorias, dando lugar a muerte celular y las complicaciones como la aterosclerosis, trombosis y el SIRA, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, la disfunción mitocondrial es parte del mecanismo a través del cual este virus genera daño a los órganos. Sin embargo, hay otras causas también, aparte de este virus, de la disfunción mitocondrial, y es la obesidad y el sedentarismo. Una persona que no hace actividad física tiene poca masa muscular y mitocondrias disfuncionales, mientras que una persona que hace actividad física tiene abundante masa muscular y mitocondrias funcionales. Por esta razón, las personas que hacen actividad física tienen menor riesgo de las complicaciones de la COVID-19 simplemente porque tienen más mitocondrias y más masa muscular. Y esto se demuestra en este artículo de Nature Review Immunology, donde podemos observar que las personas que tienen un abundante contenido de antioxidantes y mitocondrias funcionales, aunque se infecten con este virus, la liberación de radicales libres por las células inmunitarias no es suficiente para destruir las células, y de este modo nuestro organismo tiene la capacidad de regresar a la homeostasis. Sin embargo, si una persona tiene disfunción mitocondrial, poca masa muscular y un bajo contenido de antioxidantes en su organismo, pues la infección por este virus va a generar una mayor liberación de radicales libres que van a destruir células, y de este modo más destrucción de células van a generar más inflamación. La inflamación va a reclutar más células inmunitarias que van a generar más radicales libres, y de este modo se hace un ciclo vicioso de inflamación y radicales libres. Por esta razón, tristemente, las personas que tienen obesidad son más susceptibles a desarrollar las complicaciones de la infección por SARS-CoV-2. Las personas que tienen obesidad van a tener mayor capacidad de replicación viral dentro de su organismo, mayor liberación de virus al ambiente, y eso es a nivel de la capacidad de ser infectados y la capacidad de infectar. Pero no solo eso, sino si de por sí una persona con obesidad tiene inflamación crónica de bajo grado, tiene disfunción mitocondrial y liberación de radicales libres, al llegar este virus, pues va a generar una tormenta de citocinas mayor y con menor capacidad de resolución. Y no solo eso, sino que además una persona sedentaria con obesidad tiene normalmente resistencia a la insulina y a la leptina, lo cual altera la función normal de las células inmunitarias, lo cual da lugar a mayor severidad de la enfermedad y un mal pronóstico. Si no fuera suficiente que el virus induce disfunción mitocondrial, lo cual genera radicales libres e inflamación, este virus genera pérdida de masa muscular. Ustedes disculparán esta imagen, pero tal cual es como estaba en el artículo, así que aquí está como viene en el artículo, pero se las voy a explicar. El virus, al generar una liberación de citocinas proinflamatorias, va a generar una destrucción de la masa muscular. La destrucción de la masa muscular genera sarcopenia, y la sarcopenia va a incrementar el riesgo de complicaciones.
Otras causas de la sarcopenia, o que va a sumarse a la infección por SARS-CoV-2, es la utilización de dexametasona, que tristemente se utiliza bastante en el tratamiento de la COVID-19, pues esto va a generar pérdida de masa muscular. Además, si una persona está en cama, ¿no? Si lamentablemente está grave y está en cama, pues va a haber aún más pérdida de masa muscular por la inactividad física. Entonces, y si sumamos que la edad avanzada, la obesidad y una disminución en la vitamina D va a también estar asociado a menor masa muscular, pues entonces aquí estamos viendo un problema muy grande. La pérdida de masa muscular, es decir, la sarcopenia, está directamente asociada a una menor capacidad de resolución de la inflamación, menor capacidad de regresar a este estado de homeostasis y por lo tanto mayor riesgo de complicaciones de enfermedades respiratorias. Es muy evidente, hay muchos estudios y hay mucha evidencia de que la pérdida de masa muscular se asocia directamente a un mal pronóstico de enfermedades infecciosas, incluyendo la COVID-19. De este modo, la sarcopenia va a generar disfunción mitocondrial, que genera liberación de radicales libres, pérdida de células satelitales, que son las que se convierten en nuevas células musculares, y más destrucción de proteínas, generando mayor pérdida de masa muscular. Las causas de la sarcopenia pues son un estilo de vida sedentario, una nutrición no adecuada, es decir, un consumo muy bajo de nutrimentos o un consumo bajo de proteína. Alteraciones hormonales como un mayor contenido de proteínas catabólicas como el cortisol, una disminución en la actividad de hormonas anabólicas como la insulina, como en la resistencia a la insulina, la inflamación como la que es causada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, la pérdida de masa muscular es parte de las complicaciones de la COVID-19 y además es lo que incrementa en gran manera el riesgo de las complicaciones y un mal pronóstico. Tristemente es un círculo vicioso, porque si la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular, es mayor cuando hay menos actividad física, pues todo este tiempo donde se ha estado dentro de casa, cuarentena, se cerraron los gimnasios, se cerraron los parques, pues favoreció un estilo de vida sedentario, sumándose al estrés de la pandemia, la liberación de cortisol, sumándose a el incremento en el consumo de alimentos altos en calorías. Entonces, la disminución en la actividad física, el incremento en el estrés y la disminución de la calidad de sueño y el aumento en el consumo de alimentos altos en calorías, pues generó o está generando todavía al día de hoy una pérdida de masa muscular y un incremento de masa grasa. Y lamentablemente la pérdida de masa muscular y el aumento en la masa grasa pues no solo incrementa el riesgo de las complicaciones de la COVID-19, sino que también mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de diabetes, osteoporosis, fracturas, depresión, lo que se le llama la fragilidad, es decir, la disminución en la capacidad física, en la fuerza, en la capacidad de ser independiente, lo cual reduce la calidad de vida y la esperanza de vida. Entonces, esto pues es bastante grave, la pérdida de mitocondrias por la inactividad física y la infección por COVID, y la pérdida de masa muscular también por ambas cuestiones, disminución de actividad física e infección por SARS-CoV-2. Entonces, la pregunta que quiero que contestemos en esta segunda parte de la charla es, pues si la pérdida de mitocondrias, la disfunción mitocondrial que genera radicales libres, da lugar a la muerte celular y a la inflamación y la severidad de la COVID-19, ¿cómo puedo yo incrementar mi número de mitocondrias
para reducir el riesgo de las complicaciones de la COVID-19. Pues volviendo a la imagen que había mostrado anteriormente, el sedentarismo va a generar una disfunción mitocondrial y la actividad física genera incremento en el número y calidad de las mitocondrias. ¿Cómo ocurre esto? Pues quiero platicarles brevemente de los sensores intracelulares de energía. Los sensores intracelulares son activados por nutrimentos o señales, y estos sensores van a mandar una señal a transductores y de ahí a efectores para que ocurra un cambio metabólico en las células. Los dos sensores intracelulares de energía más importantes de nuestro organismo son la sinasa AMPK y la sinasa mTOR. El complejo AMPK es un sensor de actividad física o de disminución de energía, es decir, AMPK se activa cuando hay más AMP que ATP dentro de las células del músculo, lo cual ocurre cuando estamos en un periodo de ayuno, restricción calórica o en actividad física. Lo que activa AMPK son las vías catabólicas, es decir, aumenta el número de mitocondrias para que se utilice los ácidos grasos y el glucógeno como fuente de energía. Por otro lado, mTOR es un sensor de energía, de abundancia de energía. mTOR se activa en respuesta a aminoácidos y a insulina, hormonas anabólicas. Y lo que estimula es justo lo contrario que AMPK, aumenta el anabolismo y reduce el catabolismo. Pero también es importante porque el anabolismo incrementa la masa muscular. Entonces vemos aquí una imagen donde la actividad física, aquí vemos la contracción muscular, está activando AMPK. AMPK aumenta el número de mitocondrias, la actividad mitocondrial y la utilización de lípidos como fuente de energía y también la captura de glucosa para utilizarse como fuente de energía. De manera interesante, mTOR, que es activado por la alimentación, particularmente aminoácidos de cadena ramificada como leucina, isoleucina y valina, mTOR también aumenta el número de mitocondrias y además aumenta la masa muscular. De este modo podemos ver que todo esto durante el ejercicio activando a AMPK y a mTOR va a aumentar la expresión de los genes mitocondriales para aumentar el número de mitocondrias dentro de nuestras células del músculo. El ejercicio está incrementando la destrucción de mitocondrias disfuncionales y la producción de nuevas mitocondrias funcionales. Entonces vemos aquí que la actividad física aumenta el número y función de las mitocondrias, mientras que la disminución de la actividad física pues vuelve a inducir una destrucción de mitocondrias. Por lo tanto, es importante siempre hacer actividad física, mantenernos físicamente activos a lo largo de la vida, porque además de aumentar las mitocondrias, la actividad física también aumenta la masa muscular, evitando la sarcopenia. La masa muscular incrementa cuando se reclutan nuevas células madre o células troncales, que en el músculo son llamados células satelitales. Las células troncales del músculo son llamadas células satelitales, se activan en respuesta a la actividad de fuerza principalmente. En la actividad física de fuerza va a aumentar la proliferación y la diferenciación de estas células para generar nuevas fibras musculares. Y quien activa todo esto pues es justamente mTOR. mTOR, en respuesta a aminoácidos de cadena ramificada, isoleucina, leucina y valina e insulina, va a estimular la proliferación de células satelitales en el músculo y su fusión para hacer mayor contenido de masa muscular. Por lo tanto, la alimentación y la actividad física son fundamentales para evitar la pérdida de mitocondrias, evitar la pérdida de masa muscular y de este modo mantener una buena musculatura, buena actividad y función del músculo para
que si llegamos a infectarnos con el virus SARS-CoV-2, no desarrollar las complicaciones severas de la COVID-19. Entonces esta imagen que hice yo, de hecho, para un artículo de revisión que publiqué con unos queridos amigos y colegas en esta revista, en el 2019, lo que hicimos fue resumir el efecto de la alimentación, es decir, los aminoácidos, y la actividad física. La actividad física de fuerza aumenta mTOR, incrementando la proliferación de estas células satelitales, incrementando la masa muscular, evitando la pérdida de masa muscular, mientras que la activación de MPK por actividad física aeróbica y reducción en el consumo energético, MPK va a incrementar el número de mitocondrias, la capacidad oxidativa y por lo tanto reduciendo los radicales libres y la muerte celular. De este modo, la actividad física a lo largo de la vida va a evitar que si una persona no hace actividad física, pues va a envejecer con sarcopenia y disfunción mitocondrial. Mientras una persona joven que hace actividad física va a tener abundantes mitocondrias a lo largo de la vida y va a tener una menor pérdida de masa muscular, manteniendo una buena condición física y no solo eso, un menor riesgo de las complicaciones de la COVID-19. Por lo tanto, el resumen de todo lo que he comentado hasta un momento aquí, vemos que cómo podemos estar preparados para evitar las complicaciones de la COVID-19, pues haciendo actividad física de fuerza y de resistencia, haciendo actividades. En este artículo se publicó cuando se estaba totalmente en pandemia, por lo tanto decía pues que por lo menos caminar en casa y hacer actividad física en casa, pero bueno, al día de hoy ya podemos hacer más cosas afuera, así que pues aprovechémoslo. Una dieta alta en proteína o dieta con una buena cantidad de proteína de alta calidad, principalmente de origen animal, por su contenido de aminoácidos de cadena ramificada, y alimentos no ultraprocesados, como todo esto, que vamos a ver un poco más adelante por qué. Entonces, leucina, aceite de pescado, vitamina D, todo esto tiene un efecto inmunomodulador y también manteniendo la integridad de las mitocondrias y de la masa muscular. Actividad física y nutrición para prevenir las complicaciones de la COVID-19. Entonces aquí estamos viendo un resumen muy interesante donde la actividad física puede reducir la inflamación y el estrés oxidante causado por la infección por SARS-CoV-2. La actividad física puede evitar pues la pérdida de masa muscular y la disfunción mitocondrial causada por la inactividad física. Y no solo eso, pues hasta incluso reducir el desarrollo de enfermedades crónicas y sus comorbilidades, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, hígado graso, etc., etc. Y no solo eso, sino que la actividad física hace que el músculo libere miocinas o exercinas o hormonas liberadas en respuesta al ejercicio. El ejercicio de fuerza y el ejercicio de resistencia, ambos tienen un estímulo en el músculo esquelético, estimulando la liberación de hormonas inmunomoduladoras. Lo que ocurre durante la actividad física es que el ejercicio libera moléculas que se comunican directamente con las células inmunitarias, reduciendo la inflamación y favoreciendo la resolución, es decir, volviendo a tener un equilibrio entre la inflamación y la resolución para que se evite la tormenta de citocinas que genera las complicaciones de la COVID-19. Por lo tanto, el resumen de todo lo que les he mostrado hasta ahora es que la COVID-19 en personas que tienen un riesgo metabólico como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina y dislipidemia,
que tienen obesidad y sus comorbilidades o enfermedades cardiorrespiratorias, pues van a incrementar el riesgo de la enfermedad y sus consecuencias, que lamentablemente pueden incluso llegar a la muerte. Pero si llevamos un estilo de vida físicamente activo, la actividad física hace que perdamos masa grasa, que mantengamos un abundante contenido de masa muscular, mejor condición física, mayor contenido de mitocondrias y por lo tanto una mayor defensa antioxidante, y por lo tanto el ejercicio tiene un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. De este modo, como dice esta revisión de Frontiers in Physiology, la actividad física puede ser la mejor defensa en contra de la COVID-19. A tal grado de que miren este estudio del 2021, donde dice que la inactividad física se asocia con mayor riesgo de COVID-19 severo. Aquí está la evidencia. Aquí lo que observaron fue que ellos observaron en 6.900 personas inactivas, 38,000 personas que hacen cierta actividad física y 3,000 personas que hacen actividad física constante. Lo que se observó fue que las personas que tienen físicamente inactivas tuvieron mayor personas no inactivas físicamente fueron hospitalizadas que las que hacían actividad física. Tristemente, las personas que no hacen actividad física también hubo mayor ingreso a la unidad de terapia intensiva y tristemente mayor número de fallecimientos respecto a las personas que hacen actividad física. Es decir, independientemente de edad, independientemente de peso, independiente a cualquier otro factor de riesgo, la actividad física reduce de manera significante la hospitalización, la admisión a las unidades de terapia intensiva y por lo tanto la muerte. Aquí vemos claramente que la actividad física es uno de los principales terapias para prevenir las complicaciones de esta grave enfermedad. Por esa razón, la actividad física aumenta la biogénesis mitocondrial, aumentando los sistemas antioxidantes, evitando las especies reactivas de oxígeno que se generan por las mitocondrias disfuncionales, que son producidas durante la inactividad física, lo cual genera estrés oxidante, cáncer, envejecimiento prematuro, diabetes, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y las complicaciones de la COVID-19. En este artículo muy interesante que les recomiendo leer, en una persona post-COVID-19, una persona que ya tuvo la enfermedad y que lamentablemente perdió masa muscular o perdió capacidad física, aquí nos muestran que posterior a la COVID-19 también es importante retomar la actividad física dan algunos consejos de cómo iniciar la actividad física después de la COVID-19 en personas que probablemente generaron fibrosis pulmonar y por lo tanto disminuyó su capacidad aeróbica, perdieron masa muscular y por lo tanto su condición física. Aquí mencionan los autores que se puede iniciar con actividades de baja intensidad, tai chi, yoga, caminar o ejercicio vibratorio o incluso esta estimulación eléctrica del músculo. Todo esto para iniciar a recuperar la condición física, la masa muscular, para mejorar la función pulmonar, mejorar la microbiota intestinal, reducir los radicales libres y por lo tanto incrementar la respuesta inmunitaria antiinflamatoria, disminuyendo las citocinas proinflamatorias, recuperando un balance del sistema inmunitario. Todo esto es causado por simplemente la actividad física. Sin embargo, también, como les comenté hace un momento, MPK y mTOR no solo son sensores de actividad física, sino también de nutrimentos.
Hay varios estudios que han mostrado que los polifenoles vegetales, como los ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides, estilbenos y lignanos, pueden activar a la AMPK. Entonces, como en este estudio nos muestran, la epigalocatequina del té verde puede activar a la AMPK, sirviendo como de una manera paralela a la actividad física. La activación de AMPK por moléculas de las frutas, verduras y especias van a incrementar la función mitocondrial, la capacidad antioxidante de las células, y de este modo el consumo de frutas, verduras y especias va a participar paralelamente con la actividad física, activando MPK y aumentando la función mitocondrial. Y como les había mencionado hace un momento, la insulina, en respuesta al consumo de hidratos de carbono, y la leucina, uno de los aminoácidos de cadena ramificada que se encuentran principalmente en cereales integrales o alimentos de origen animal como res, pescado, pollo, huevo y leche, estos aminoácidos van a activar a mTOR en el músculo, incrementando la síntesis de proteínas. Este es otro resumen que hice para este artículo de revisión que les comenté hace un momento, donde la glucosa, la leucina, los diferentes polifenoles o los ácidos grasos omega 3 van a activar a mTOR, a MPK, a unos otros sensores que en un momento les comento, para incrementar la masa muscular y el número de mitocondrias. Otro mecanismo de cómo los nutrimentos pueden mejorar la función mitocondrial es a través de un efecto directo antioxidante. Moléculas, los polifenoles y otras moléculas de las frutas, verduras y especias tienen la capacidad de directamente neutralizar radicales libres. De este modo, los radicales libres que se liberan en respuesta a la infección por el virus SARS-CoV-2 van a neutralizarse cuando nosotros consumimos vegetales, y de este modo vamos a evitar el daño celular inducido por radicales libres, evitando la disfunción de tejidos y el envejecimiento, evitando incluso la proliferación oncogénica en respuesta al daño al DNA y el cáncer. De este modo, el consumo de frutas, verduras y especias, aquí vemos algunos ejemplos de alimentos antioxidantes, no solo van a evitar enfermedades crónico-degenerativas, sino también pueden evitar las complicaciones causadas por la infección por el virus SARS-CoV-2. De este modo, las frutas, verduras y especias tienen un beneficio adicional en la prevención de las complicaciones de la COVID-19. Y no solo eso, sino que hay varios estudios también que proponen que las diferentes moléculas de los alimentos, como el resveratrol, curcumina y hemodina, diferentes moléculas que están en frutas, verduras y especias, directamente pueden interferir con la unión del virus al receptor ACE2, evitando su ingreso en las células, pueden interferir con la replicación del virus en el interior de nuestras células, y también pueden evitar la muerte celular, haciendo que la célula no reviente y no libere los virus a la circulación. De este modo, algunos alimentos o principalmente infusiones pueden tener un efecto antiviral importante. Otro de los efectos de los alimentos en la prevención de las complicaciones de la COVID-19 es al modular la microbiota intestinal. La microbiota se comunica directamente con el sistema inmunitario. Si nosotros tenemos una microbiota saludable, es decir, simbiótica, tiene una comunicación saludable y adecuada con las células dendríticas, con los macrófagos, con las células T, manteniendo un estado de homeostasis. Para mantener esta microbiota saludable, nosotros tenemos que consumir pre y probióticos, como alimentos altos en fibra, que van a alimentar a la microbiota, manteniendo esta interacción con el sistema inmunitario y evitando la inflamación.
Sin embargo, si nosotros no consumimos fibra dietética, sino más bien consumimos productos altos en grasa, altos en azúcar y altos en calorías, se genera una disbiosis, una alteración en la composición normal de la microbiota, incrementando la acumulación de bacterias patógenas que liberan moléculas proinflamatorias como las endotoxinas, como el lipopolisacárido, que va a activar en exceso a las células inmunitarias, generando una inflamación. Por lo tanto, una microbiota no saludable va a potencializar la tormenta de citocinas y las complicaciones de la COVID, mientras que una microbiota saludable va a evitar esta tormenta de citocinas. Por esa razón, otros estudios recientes muestran que una microbiota saludable va a evitar las complicaciones de la COVID-19 al mantener un estado de homeostasis, mientras que una microbiota patógena con la disbiosis va a incrementar la inflamación y por lo tanto la tormenta de citocinas, que hace que esta enfermedad COVID-19 se vuelva letal. De este modo, ¿cómo podemos entonces tener una microbiota saludable? Pues consumiendo prebióticos, que son frutas, verduras, especias. Vemos aquí diferentes alimentos prebióticos y probióticos, como los alimentos fermentados, como la kombucha, los búlgaros o kefir. Para finalizar, otros alimentos que tienen un efecto en la función del músculo, de la mitocondria, y por lo tanto para evitar las complicaciones de la COVID-19, son los alimentos que actúan como ligandos de receptores nucleares. Los receptores nucleares están en el núcleo de las células de nuestro músculo, como su nombre lo indica, y son activados por moléculas que vienen de la dieta. Estos receptores nucleares metabólicos son activados por moléculas de la dieta que van a estimular la expresión de genes mitocondriales. Los receptores nucleares que controlan la función del músculo son los PPARs, el XR, receptor de estrógenos, y estos van a controlar la función, función energética del músculo, la utilización de lípidos, de glucosa, la biogénesis mitocondrial y la diferenciación de miocitos, es decir, aumentan el número y contenido de mitocondrias y además la masa muscular. Estos PPARs son activados por diferentes ligandos que están en alimentos como pues frutas, verduras, cereales de grano entero y algunas leguminosas. Estamos viendo aquí que la epigalocatequina, los ácidos grasos poliinsaturados, la vitamina E, el ácido butírico y diferentes polifenoles van a activar a los PPARs, mejorando la función del músculo. Algunos estudios en los que yo participé, donde evaluamos diferentes polifenoles presentes en vegetales y su efecto en el músculo esquelético. En este estudio les muestro que los polifenoles presentes en una planta llamada Cecropia peltata aumentan la contenido de mitocondrias en el músculo, incrementando la tolerancia a la glucosa. Otro estudio muy interesante en el cual alimentamos ratoncitos con leche de cabra que tiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y además polifenoles que vienen de las plantas con las que se alimentaron las cabras, incrementa MPK, los PPARs dentro del músculo, incrementando la actividad mitocondrial, la tolerancia a la glucosa, el gasto de energía. Y además otro estudio en el que nosotros alimentamos ratoncitos con saponinas provenientes del agave, pudimos observar en el músculo esquelético que incrementó el contenido de mitocondrias, aumentando el consumo de oxígeno y la captación de glucosa. De este modo, el resumen de la charla de hoy es que si tenemos una infección como la del virus SARS-CoV-2 generando inflamación aguda, si no hay resolución y tenemos una inflamación crónica causada por la disfunción de las mitocondrias, los radicales libres, la inflamación, la tormenta de citocinas, la inmunonutrición, es decir, la modulación de la respuesta inmunitaria por los alimentos
pero también por la actividad física, van a permitir que se regrese a un estado de homeostasis. De este modo se evitan las complicaciones severas de la COVID-19. Por lo tanto, el segundo conclusión de esta charla es que aparte de la actividad física, que ya vimos que aumenta la masa muscular y el número de mitocondrias, la alimentación con prebióticos, probióticos, antioxidantes y ligandos de receptores nucleares, pues van a aumentar también la biogénesis mitocondrial, el contenido antioxidante, y de este modo neutralizar especies reactivas de oxígeno, evitar el estrés oxidante y las complicaciones, pues incluyendo la COVID-19. Entonces, una imagen que les había mostrado anteriormente es el resumen de todo lo que hemos visto. Una persona que no hace actividad física, que no consume alimentos inmunomoduladores o antioxidantes, pues tiene una muy baja capacidad antioxidante, y en el momento en que ingresa el virus al organismo, pues aumentan los radicales libres, la muerte celular, la inflamación y las complicaciones. Mientras que una persona físicamente activa, con suficiente masa muscular, con mitocondrias funcionales y que está alimentándose con estos alimentos inmunomoduladores que poseen antioxidantes, pre y probióticos, pues al ingresar el virus, el organismo va a ser capaz de neutralizar la inflamación, neutralizar los radicales libres y lograr una homeostasis y salir de esta enfermedad sin mayor problema. Solo quiero en 2 diapositivas terminar recordándoles que aparte de la actividad física y la alimentación saludable, para evitar el contagio, pues es importante, muy importante, recordar que es un virus de transmisión aérea, no por contacto. Por lo tanto, este virus no se transmite en la suela de los zapatos, por eso los tapetes son innecesarios. Tampoco es necesario rociar a una persona porque el virus no está en la ropa. El virus está en los pulmones y se libera al respirar. De este modo es fundamental el uso de mascarillas, de cubrebocas quirúrgicos o de preferencia los de alta eficiencia como los KN95 o N95 para evitar la contaminación aérea. Aquí estamos viendo en esta infografía muy pero muy interesante. Aquí les pongo las referencias. En esta infografía nos dice que número 1 es importante mantener la distancia, principalmente de preferencia en espacios abiertos, es decir, tratar de, si uno va a estar reuniéndose con otras personas, por ejemplo en salones de clases o en la oficina, pues mantener principalmente ventilación, ¿no? Si no se puede tener distancia, pues tiene que haber ventilación, como por ejemplo los filtros que tienen los purificadores de aire con filtros EPA, usar cubrebocas que ajusten bien y evitar lugares concurridos, y peor aún, comer alimentos con personas con las que no convivimos diariamente, es decir, que no son de nuestro núcleo familiar. Solo de este modo vamos a poder evitar más contagios y acabar finalmente con esta pandemia de COVID-19. Así que actividad física, alimentación saludable y ventilación purificación del aire para evitar las complicaciones de la COVID-19. Espero les haya gustado esta charla. Recording stopped. Listo. Perfecto. Sí, ya quedó. ¡Uy! Se cierra la llamada, ya se empieza a guardar el video. Ok, muy bien. Listo, ahora sí.